Dime con quién andas y te diré quién eres. Tal vez sea esta la frase más famosa atribuida a Jesucristo, ¿verdad? Incorrecto. En realidad, Jesús nunca ha dicho tal frase y tampoco se encuentra en la Biblia. Y aunque el mensaje es relevante, estas palabras no están presentes en las Escrituras. Y así como esta famosa frase, a veces terminamos creyendo en cualquier cosa que nos dicen. Por ejemplo, ¿y si te dijera que Jesús nunca existió y fue simplemente una invención de la aristocracia romana? ¿Lo creerías? Para un investigador norteamericano llamado Joseph Atwill, el Cristo es apenas una invención de la aristocracia romana, y el cristianismo fue inventado solo para controlar a las masas. Pero, ¿es esto realmente cierto? ¿Podemos confiar en estas afirmaciones? Algunos historiadores, como Joseph Atwill, han argumentado que el cristianismo fue un fracaso y ha creado la edad de las tinieblas a lo largo de la historia, culpándolo por las cruzadas, que según él, ha sido una desgracia para la humanidad. Y eso sin hablar de la Inquisición. Y diferente de lo que muchos pueden pensar, Joseph Atwill afirma: no soy ateo, soy prácticamente budista. No creo ni dejo de creer en Dios. Creo que mi trabajo es mostrar la verdad a las personas. Entonces, de acuerdo a este investigador, esto significa que durante todo este tiempo, las personas han creído en una narrativa sobre la vida de un hombre que nunca existió. Yo, por mi parte, completamente no estoy de acuerdo con la opinión de Atwill. Sin embargo, hay más y más evidencias de que Jesús realmente estuvo aquí. Intentaré detallar si existen tales pruebas y cuáles son las comprobaciones bíblicas, científicas e históricas que muestran que el Cordero de Dios es real. Pero antes es muy importante para mí que te suscribas a mi canal. Hemos hecho un trabajo muy grande para traerte un contenido que no apenas te entretengas, pero también que sea capaz de hacerte crecer en tu relación con Dios, y lo que te pido a cambio de este esfuerzo es que me ayudes a llevar este mensaje a cada vez más personas, dejando tu like y compartiendo este contenido con amigos y familiares. Que Dios te bendiga por colaborar con este proyecto. Vamos al video. Para empezar, tenemos diversas fuentes literarias, como las cartas de Pablo, escritas entre los años 40 y 50 después de Cristo, y los evangelios, escritos a partir del año 70. Podemos usar como ejemplo el Evangelio de Marcos, que nos brinda información sobre la vida del Maestro. Por ejemplo, nos cuenta que él era de la ciudad de Nazaret, que fue bautizado por Juan el Bautista y que fue ejecutado durante el gobierno de Poncio Pilato. Estas dos figuras históricas existieron. Eso está comprobado. Está bien que los textos sagrados nos cuenten un poco de la historia de Jesús, pero ¿quién asegura que todo eso no fue inventado? Hoy en día, tenemos informaciones que Cristo murió allá por el año 30. ¿Por qué alguien como Pablo, Marcos y otros inventarían la figura del Mesías y los eventos de su vida, que incluyen a figuras políticas extremadamente importantes de la época? ¿Crees que esta historia hubiera llegado a ser la religión más grande del mundo? En mi opinión, si todo esto fuera mentira, difícilmente esta narrativa seguiría viva hasta hoy. Además, los discursos atribuidos a Jesús en los evangelios tienen total sentido dentro del contexto de su época. También debemos considerar el hecho de que muchas de las obras cristianas sobre Jesús aparecieron durante la vida de muchas personas que lo vieron con sus propios ojos y dan descripciones que están de acuerdo con la cultura y geografía de Palestina en el primer siglo. También es difícil imaginar por qué los escritores cristianos describirían una figura del Salvador tan judía como describieron a Cristo. Es cierto que no hay pruebas físicas o arqueológicas que confirmen la existencia del Hijo de Dios, desafortunadamente. Sin embargo, los investigadores tienen la esperanza de encontrar algo que confirme este hecho algún día. Así que, mientras tanto, seguimos explorando y analizando las evidencias disponibles, buscando respuestas que puedan confirmar la veracidad de la historia de Jesús. ¿Será que algún día encontraremos la prueba definitiva de su existencia? Solo el tiempo lo dirá. Lo digo porque muchos científicos lo afirman. Historiadores y estudiosos del tema afirman que los campesinos del pasado solían no dejar rastros arqueológicos. De hecho,
no existen registros arqueológicos de Jesús ni de la mayoría de las personas que vivieron en esa misma época. Ah, entonces, ¿quieres decir que la falta de pruebas físicas muestra que el Mesías no existió? No, eso solo evidencia que Jesús, al igual que el 99% de las personas de esa época, no tuvo suficiente impacto como para dejar un registro arqueológico, como hemos demostrado recientemente. Hay mucha discusión sobre la autenticidad de las reliquias asociadas a Cristo. Podemos tomar como ejemplo la corona de espinas que supuestamente usó durante la crucifixión y el sudario de Turín, un trozo de tela de lino que se dice está marcado con la imagen de su rostro. Como expliqué antes, la autenticidad de estas reliquias nunca ha sido confirmada por la ciencia, por lo que no podemos considerarlas como pruebas definitivas de la existencia de Cristo. Por otro lado, los arqueólogos han logrado encontrar algunos elementos que sugieren la historia de Jesús en el Nuevo Testamento y cómo algunos cuestionan la existencia de la antigua ciudad de Nazaret, el lugar de nacimiento de Cristo. Los arqueólogos han desenterrado una casa con un patio excavado en la roca, junto con tumbas y una cisterna. Han encontrado pruebas físicas de crucifixiones romanas como la de Jesús, que se describe en el Nuevo Testamento. Volviendo a hablar de la literatura antigua, además de las escrituras sagradas, también hay algunos relatos no bíblicos que mencionan a Jesús. Quizás el más famoso de ellos sea el del historiador judío del siglo I llamado Flavio Josefo. Aparte de ser historiador, era descendiente de una línea de sacerdotes y reyes importantes. Registró la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo por las tropas del emperador romano Vespasiano. Entre las obras más relevantes de José están La Guerra de los Judíos y Antigüedades Judías. El primer libro es una fuente importante sobre la guerra judío-romana que ocurrió entre los años 66 y 73 del siglo I. El segundo libro cuenta la historia del mundo desde una perspectiva judía. Y es justo aquí donde se destaca. Quiero decirte que se cree que Josefo nació algunos años después de la crucifixión de Jesús, alrededor del año 37. No hay registros de que haya participado en la primera guerra judío-romana, pero se sabe que fue comandante en Galilea durante ese conflicto. Aunque no era cristiano ni seguidor de Jesucristo, vivió en una época en la que conoció a muchas personas que habían visto y escuchado al hombre de Nazaret. En cierto fragmento del libro Antigüedades Judías, él menciona una ejecución ilegal, y él identifica a la víctima, Santiago, como el hermano de Jesús que era llamado de Mesías. Pero ¿cómo la ejecución de Santiago prueba que Jesús realmente existió? A la verdad, esta parte solo deja claro que Josefo sabía que Jesús existía, ¿entiendes? En otro fragmento de la obra llamado Testimonium Flavianum, el autor describe a Jesús como un tipo con habilidades sorprendentes. Resulta que Pilatos lo condenó a ser crucificado. Aunque muchos estudiosos piensan que los escritores cristianos modificaron partes de ese fragmento, pero aunque todos están de acuerdo en que es posible que haya sido alterado, eso no cambiaría el hecho de que aquí Josefo cita a Cristo en su obra, mencionando las palabras de este escritor y otros relatos bíblicos sobre Jesús, como por ejemplo, en los anales de Publio Cornelio Tácito. Y es muy probable que Tácito, siendo un historiador romano, no ha sido influenciado por los cristianos para aceptar al Mesías. Ni siquiera la persecución de Nerón a los seguidores de Jesús cambia ese punto de vista. Antes de las menciones de Tácito, el gobernador romano Plinio el Joven escribió en su correspondencia que los primeros cristianos cantaban himnos a Cristo como si fuera un dios. Y aquí viene algo curioso. ¿Sabías que no hay relatos ni registros de antiguos escritores que cuestionaran la existencia de Jesús en la literatura más antigua? Aunque algunos judíos rabínicos y otros como Luciano de Samosata y Celso tenían opiniones negativas sobre Jesús, al punto de declararlo un estafador, pero nunca cuestionaron si realmente existió. En resumen, a pesar de la falta de detalles específicos en textos no cristianos sobre la vida de Jesús, indirectamente confirman su existencia. Con todo esto, podemos afirmar que no hay dudas sobre su presencia aquí. Y bien, ahora vamos a resumir todo esto. Jesús, como un personaje histórico, sí, vivió entre la gente aquí en la tierra.
No queremos, con los hechos que hemos presentado, quitarles ningún mérito a las Escrituras sagradas. Al contrario, simplemente queremos mostrar otras pruebas que confirman la existencia de Jesucristo. En el primero comentario anclado, dejaremos el link caso quieras adquirir nuestro ebook, que con mucho cariño hemos hecho para nuestra audiencia y visitantes. Se llama Apocalipsis sin vueltas. Una lectura que te ayudará en tu crecimiento espiritual y a discernir los eventos de los finales del tiempo. Por un valor totalmente simbólico, nos ayudará a invertir aún más en este proyecto que ha nacido en el corazón de Dios. Juntos, somos capaces de impactar cada vez más y más vidas. Bueno, me despido por ahora, pero nos vemos en el próximo video. Nuestra misión es impactar vidas, y con tu ayuda seguro que lograremos. Por eso no te olvides de dejar tu like y de compartir este contenido con todos tus amigos y familiares. Un abrazo, que Dios los bendiga, y hasta la próxima.